Hola, mi nombre es Alejandro Leñegui Tashiu. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto, en el tercer semestre. ¿Qué es un TDA? Un TDA es un modelo de estudio en el cual se quiere extraer las características que lo definen. Tenemos como ejemplo estas dos imágenes, en este caso de dos gatos. En la primera imagen, en el que es de un gato real, podemos ver que tiene como características orejas, ojos, nariz, boca, bigotes, patitas, una cola que está oculta y su cuerpo. Con respecto al color tenemos que es como café, tiene rayitas, y con respecto a su género vemos que puede ser que sea un macho, una hembra y también su edad como tamaño. En este caso, en la segunda imagen de que es de un dibujo en donde representa un gato, podemos ver que abstraen las características que representa un gato. Por ejemplo, podemos ver que es orejas, nariz, bigote, su cola y su cuerpo prácticamente. Con respecto al color, pues podemos ver que no tiene prácticamente definido uno, sino que se basan en el fondo de la imagen, del dibujo. Y prácticamente eso sería como un TDA. El TDA lo podemos relacionarlo a diversas cosas, diversos factores. En este caso, sabiendo que es como un modelo para el análisis, lo que vamos a hacer, vamos a tomar como problemática la escuela, en donde digamos de la clasificación que existen de personas, vamos a utilizar test para tenerles sus modelos y sus propias variables a utilizar. En este caso tenemos ya previamente definido tres tipos de TDA, tipo de datos abstractos. En este caso, en el primero utilizamos la variable reservada struct y la palabra clave siguiente, que sería administración. De aquí tenemos sus propias variables. Tenemos nombre, apellido, área, turno, ID. Y de estas cinco, las generales, la sexta es de ti que se llama dat. 5 es un vector de 5 espacios prácticamente. Este, digamos, sería el primer dato abstracto. También tenemos dos más, en donde sería maestro y alumno. En el maestro tenemos nombre, apellido, especialidad, turno, ID y edad. La misma al vector. Prácticamente el vector está presente en todos. Igual en el alumno tenemos nombre, apellido, grupo, turno, número de control y edad. En este caso, tengo definido en los tres tipos de datos abstractos que todas las variables sean de tipo string. Eso sí, aquí hay un dato curioso. Para la definición de un tipo de dato abstracto, prácticamente este tipo de dato abstracto se asemeja a la programación orientada a objetos, en donde utilizamos clases y dentro de las clases utilizamos variables y funciones o métodos. ¿Cuál es la diferencia? En este caso son varias, pero como ejemplo de una es de que en el tipo de dato abstracto, por defecto las variables son públicas. En cambio, en las clases, sus variables son privadas. Se tendrían que definir con su anterioridad si son públicas o privadas. De igualmente, aquí se pueden definir. Una vez dicho esto, pues nos enfocaremos ahora en el main. En el main podemos observar de que inicializamos. Prácticamente no hacemos uso de esto por el momento. Y posiblemente no lo hagamos, así que lo quitaré. Ahora observaremos que tenemos, digamos, como un menú. Bueno, en este caso hacemos el llamado de un menú que se llama func y se guarda el valor retornado en la op-r, es donde utilizaremos ese valor para definir y
la selección a utilizar. En este caso el 1 significa que va a llamar al método escuela. En los siguientes, como todavía no está, digamos, definido ni desarrollado, porque se desarrollará en las siguientes unidades, los siguientes, por el momento va a mostrar un mensaje de bienvenida y a las unidades correspondientes. Mientras tanto, en el 1 que ya está desarrollada, vamos al método escuela, en donde prácticamente ya inicializamos los objetos. En este caso, ya mencionado, de tipo de datos abstractos que tenemos administración, maestro y alumno, con sus correspondientes variables. Y una vez dicho esto, vamos a ver que aquí ya inicializamos como maestro, como alumno y en el caso de administración como admin. Ahora sí, los tipos de datos abstractos tienen sus variables, en el cual podemos acceder mediante una vez inicializado como objeto, accedemos a las variables del objeto. El objeto va a tomar la estructura de esto, de los modelos de tipo de datos abstractos. El objeto se basará en esa estructura y prácticamente ahí donde se almacenarán las variables y las funciones. En este caso no tiene funciones. Y este maestro, el objeto maestro, vamos a acceder a sus variables en base a estas estructuras, en este caso maestro. Una vez dicho esto, nos vamos a enfocar primeramente que hay varios tipos definidos. Por ejemplo, tengo el caso de string, caso, int opc, int opr y bool tr es igual a true. Eso lo hablaré más adelante. Primeramente es OTR, en el cual le tengo puesto true para que el ciclo continúe, para que sea infinito, siempre y cuando hasta que le diga que sea lo contrario. En este caso, por momento le tengo dicho que sea true para que sea infinito, pero cuando ya en el caso le tengo puesto que en el caso 4 quiero salir de ese ciclo y me lo finalice. En ese caso le digo que tr es igual a face y una vez que identifique que tr es igual a face, terminará el ciclo y saldremos de este menú. Luego podemos ver que en el menú tenemos como primer menú el menú escuela, donde nos dice que en el caso 1 tenemos administración, caso 2 maestro y caso 3 alumno. En el caso 4, como ya mencioné, tenemos la opción de salir el programa. Y aquí que seleccionemos una opción, y aquí donde en OPC, la variable OPC donde se va a guardar el valor de los casos. Primeramente lo definí como 0, pero una vez que seleccionemos va a tomar el valor 1 al 4. Si es un valor distinto, entonces prácticamente aquí no va a decir nada, pero no hará caso a los valores diferentes que hemos definido previamente. En este caso, una vez que seleccione el caso 1, me va a mandarme a otro menú que va a decir administración. Aquí en la administración me va a mostrar lo que se tiene que hacer. En este caso me está solicitando que ingrese una ID. Me lo va a guardar esa ID en el objeto .admin. Y luego lo que va a hacer en el objeto .dat, en el objeto y su vector posición 0, va a guardar el valor que tiene el objeto .id. Eso es lo que va a hacer en el 1. Y en los posteriores va a ser algo semejante, solo que esta vez va a guardar el nombre, va a guardarlo en la variable nombre del objeto admin, y en el objeto admin su vector en la posición 1 va a guardar lo que hay en el objeto en la variable .nombre. Es lo que va a hacer en ese caso, en el segundo caso. Y en el tercero va a ser lo semejante, en donde en este caso me está solicitando el apellido, lo va a guardar en el objeto, en su variable apellido,
y lo va a guardar en el objeto subvector en la posición 2, el valor que hay en el objeto en la variable apellido. Y así lo que va a hacer en el área, en el turno. Y con su posterioridad me va a mostrarme los datos en otro menú. Me va a mostrarme los datos que tiene el vector en las 5 posiciones. Y aquí hay condicionales para el caso, para la variable llamada caso tipo string, en donde digamos, basado en el for, donde digamos del 0 hasta llegar al 5, me va a decir, digamos, si es el caso 0, el caso se va a llamar id es igual o 2 puntos. Luego está el caso 1, en este caso sería nombre, 2 puntos, así se va a llamar la variable caso. Y en el caso 3, no, en el caso 2, perdón, se va a llamar la variable caso como apellido, 2 puntos y espacio. Y así para el caso 3, área, caso 4, turno y así. Y una vez definido todo esto, cuál sea el caso, me lo va a mostrar el caso, un espacio, luego el objeto de su vector dat, la posición de acuerdo a lo que en el vector donde se esté ejecutando. Si es en este caso la variable 0, me va a mostrar la posición 0. Si A es 1, me va a mostrar la posición 1 y hasta llegar al 4. ¿Por qué 4? Porque en este caso, cuando definamos un vector, en este caso son varias formas de definirlo. Pues yo lo tengo definido como, digamos, inicia en 0 y llegue, digamos, hasta, pero no igual a 5. Por lo que llegará hasta el 5, pero no tomará la posición 5. Por lo que llegará prácticamente en la posición 4. Y así. Una vez que me muestre prácticamente los datos que tiene el vector de manera organizada y mediante un menú, me va a solicitar que ingrese una posición, un dato de la posición del vector, que es del 0 al 4. Una vez que ingrese, digamos, la posición, aquí lo va a buscar, digamos, el OPR es donde, digamos, el dato que se va a guardar cuando ingrese la posición que quiero que muestre, lo va a guardar. Y en el for, en esta condición, si es igual a la posición igual al valor que toma B, entonces me va a mostrar el dato que yo quiero. Y así finaliza, digamos, el primer caso, que es en este caso administración. Esta estructura que tiene administración en el caso 1 tiene una estructura semejante en el caso 2, el maestro, igual como el caso 3, alumno, donde lo que cambia realmente son, digamos, los datos que le solicito y ciertos datos que le muestre prácticamente. Ahorita lo observaremos en un ejemplo. En este caso vemos que tiene la misma estructura y eso sería prácticamente todo. Y en el caso de main, prácticamente sería lo que va a realizar. Principalmente eso sería todo por el momento. Vamos a ver cómo funciona el programa. Lo compilamos. Ya se compiló, le damos en ejecutar. Ahora sí, una vez dentro del programa, veremos que sería este menú que nos muestra. Menú de operaciones TDA. El 1 es el manejo de datos abstractos TDA. Los demás son prácticamente lo que se verán por unidades de la materia que estoy cursando. Todavía no lo hemos visto, por lo que todavía no está desarrollado. Nos enfocaremos en el 1, que es el que ya está desarrollado. Presionamos Enter. Ahora nos va a solicitar, digamos, que seleccionemos una opción.
Por ejemplo, está administración, maestro, alumnos. Voy a seleccionar administración como ejemplo. Ingreso una ID. Voy a presionar 1, 2, 3, 4, 5, 6 como ejemplo. Ingreso el nombre, pondré mis datos prácticamente. Alejandro Irreta. Apellido, ahora el área. Me voy a enfocarme como ejemplo en el área de sistemas computacionales, la documentación. Turno matutino. Y estos son los datos que existen en el método ahora. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que estamos haciendo en el programa, una vez que ya creemos el objeto, en base a las estructuras previamente de los tipos de datos abstractos, en donde un tipo de dato abstracto, como ejemplo administración, tiene sus variables. Ahora, el objeto lo que hace es basarse en esa estructura y en esas variables para definir, para prácticamente ser un objeto. Entonces, accedemos a las variables que tiene tal estructura, en este caso tal objeto, porque se basa en los tipos de datos, la estructura de los tipos de datos, y en este caso las variables que tiene el objeto se van en el método en el método escuela. Cuando guardemos los datos en las variables, se van a guardar los datos de las variables también en un vector. Aquí ingresamos, digamos, nuestros datos. Tales datos se van a guardar en las variables correspondientes. Por ejemplo, en el objeto admin, en la variable id se va a guardar la id que ingresamos. En el objeto nombre, en el objeto admin, la variable nombre se va a guardar nuestro nombre y así consecutivamente con los datos que llenamos. Y a su vez, tales datos se van a guardar en el objeto admin y su vector dat en la posición que le hemos colocado, en este caso de manera consecutiva 0, 1, 2, 3 y 4 se van a guardar y es lo que me va a mostrar los datos del vector. Y aquí lo tenemos, que ya me lo muestra. Y luego se nos hará una pregunta. Bueno, en este caso me solicita que ingrese posición del vector para mostrar datos del 0 al 4. Por ejemplo, de los datos que tenemos presentes. La ID, nombre, apellido, área y turno. Quiero que me muestre el dato que tiene almacenado como el apellido, donde está almacenado en el vector, por lo que lo contamos de esta manera: 0, 1 y 2. Por lo que quiero que me muestre los datos que tiene la posición 2 del vector. Y presionamos Enter y se irá Irreta, mi apellido. Y este prácticamente sería en el menú de administración y sus datos. En el siguiente menú me va a mostrar los datos que hay en el vector y lo que me solicita que ingrese y me mostrará lo que hay en ese vector, la posición, el dato que hay prácticamente. Ahora nos vamos como ejemplo en el maestro. En el menú maestro dice ingrese una ID, poner 2, 2, 3 y 2, 1, 1, 3. Nombre, poner mi nombre. Alejandro Irreta como apellido. Especialidad, informática. Turno matutino. Ahora, de los datos que ya ingresé, se van a guardarse en el objeto las variables, la información correspondiente, y de tales variables el objeto se van a guardar en el vector del objeto llamado dat, en las posiciones correspondientes, digamos los valores de las variables correspondientes. Resumidamente, ingresemos los datos, se ingresan los datos, de esos datos se van a guardarse en el vector y ahora me va a mostrarme lo que hay en el vector, la información. Y luego me está solicitando que ingrese la posición que quiero para que me muestre en esa posición el dato que tiene. Pondré 1 y es lo que me mostró, mi nombre. La posición 1 está mi nombre. Ahora, como ejemplo, vamos en el menú de alumno.
Un ID cualquiera, 111, 222. Alejandro Irreta, grupo después de ese turno matutino. Y ya está, ingresaré el 4 y me muestra que es matutino. En la posición 4 del vector está ese dato. Y eso sería todo en este menú. Ahora salimos. ¿Desea continuar con el programa? Pondré que no y hasta ahí quedó el programa. Ahí finalizó y todo eso. Los TDAs realmente son importantes para el desarrollo del software. ¿Por qué? Porque nos permiten una mejor organización, simplificación y utilizar modelos de casos reales para la codificación. Por lo que en cierta manera, como mencioné, nos ayuda en la simplificación, en la resolución y organización de los problemas de una problemática. Prácticamente el TDA es semejante a la programación orientada a objetos, con respeto a los tipos de datos abstractos en la estructura que conlleva, con respeto a las clases, sus variables y métodos. Bueno, eso sería todo y nos vemos hasta la próxima.